Cuán terrible fue aquella temporada para la gente del campo. Cuán hórridos los recuerdos que los aprisionan. 1949 fue un año extraordinario. Las condiciones climáticas de la región donde se localiza el modesto pueblo, escenario del presente relato, favorecieron satisfactoriamente a la producción de cultivos saludables y abundantes, sugiriendo el inicio de una época fascinantemente próspera. El tan ansiado desarrollo de la comunidad se antojaba muy próximo, pero el tiempo tenía otros planes para sus infortunados moradores. ¿Quién podría describir la pena que embargó a los habitantes cuando una funesta plaga arribó para devorar salvajemente los frutos de su trabajo, al mismo tiempo que sus esperanzas? Algunos atribuyeron el advenimiento de la calamidad a una oscura maldición proferida por el más cruel de los demonios. La aceptación de tan fantástica hipótesis acaeció días después, tras descubrirse la siniestra naturaleza de la plaga. El fulgor de la plaga. Los plantíos ya habían sufrido con anterioridad la devastación de voraces langostas, de modo que aquella no era la primera vez que se veía un mal semejante. Mas de una aterrada sorpresa no estuvieron exentas las personas del lugar, pues los estragos descubiertos cada amanecer evidenciaban la inusual y veloz ruina que de la nueva plaga era consecuencia. Los campos perdían la vida a un ritmo alarmante. Aquello no podía ser obra de seres creados por un Dios bondadoso. El dueño de una granja cercana, despojada del maíz en tan solo un par de noches, compartió su espantoso testimonio con la comunidad una neblinosa mañana. Desde la salvedad de su hogar, tras ser arrancado del sueño por un sonido lejano, vislumbró en medio del oscuro terreno algo semejante a una nube rojiza en movimiento, avanzando casi a ras del suelo. La extravagante imagen lo hizo pensar enseguida en un enjambre de luciérnagas que refulgía con un rojo tan vivo como las llamas del infierno. Al romper el alba, confirmó sus terribles sospechas. Siguiendo la misma trayectoria descrita durante la noche por la nube roja, se hallaba trazada una senda, profanando la tierra en la que verdes plantas se habían erguido. Aquellas voraces luciérnagas, si es que así podía llamárseles, eran la causa de la repentina tragedia. Los oyentes de la anécdota quedaron sorprendidos con las palabras del hombre. Cierto era que por esos rumbos las luciérnagas solían avistarse de cuando en cuando, dibujando brillantes líneas en el lienzo nocturno. Pero la tonalidad descrita por el granjero no correspondía en absoluto a las verdosas luces características de los especímenes del lugar. ¿Acaso habían sido invadidos por una especie distinta? Una especie con un potencial destructivo superior al de las langostas. La organización de las preocupadas personas no se hizo esperar. Comenzarían a tomarse medidas drásticas para el control de la plaga a la brevedad. Sin embargo, los planes trazados con tanto esmero se vieron hechos trizas al descubrirse algo hasta entonces pasado por alto. Los organismos vegetales de los campos devastados no solo habían sido devorados por los supuestos insectos, sino que, cuanto quedaba de ellos, presentaba evidencias de una inexplicable combustión. Los restos carbonizados de las plantas
el hollín sobre la tierra desnuda y un ligero aroma a azufre fueron elementos que hicieron pensar de inmediato a los pueblerinos en criaturas cuyos cuerpos no solo brillaban con la intensidad del fuego, sino que ardían tanto como éste. Ante tan espantoso descubrimiento, el miedo se acentuó en jóvenes y adultos, aún más luego de que alguien sugiriera que la calamidad no era causada por luciérnagas ni por insecto alguno, sino por una maligna y despiadada bruja. ¿De qué otra cosa podría tratarse? Es bien sabido que aparecen en forma de bolas de fuego. Pero es absurdo. ¿Por qué una bruja devoraría los cultivos? ¿Y cómo es que lo hace? No lo hace, no los devora. Tan solo los destruye para despojarnos de nuestros alimentos y así debilitarnos. Entonces ella podría... No digas una palabra más. Dios nos libre del mal que nos acecha. Con qué espanto se convencieron de la explicación recientemente sugerida a la mañana siguiente, luego de encontrar los restos de algunos animales pertenecientes al ganado de la gente. Parecían haber expirado de formas atroces. El cuerpo de una vaca, desprovisto de su cabeza, yacía en medio de un establo en el que el resto de los animales se hallaban alterados. A unos metros más hacia el norte, el camino trazado por unas pezuñas culminaba entre la maleza, donde la cabeza de una cabra se hallaba calcinada y desprovista de globos oculares. Ya no había duda. Ningún insecto podía ocasionar un mal como ese. Alguien intentaba privar a las personas del pueblo de todo alimento. Las tierras fueron inmediatamente bendecidas y los rezos se escuchaban en cada uno de los hogares. Cuando la oscuridad de la noche volvió y el sitio se hallaba en total silencio, un desafortunado granjero, acometido por el insomnio, percibió el estremecedor sonido de algo caminando entre sus plantíos. Dudando de su valentía, asomó por la ventana para encontrarse con aquello. Entre las plantas pudo distinguir la intensa luz rojiza, el fulgor de la plaga. Su piel se erizó al notar que el infernal resplandor crecía de manera repentina, como si el ser del cual emanaba se acercara rápidamente hacia la casa. Abriéndose camino por entre los cultivos, la adoradora del diablo avanzó hasta revelar un par de ojos de los que brotaban potentes rayos de luz. Cuando al fin se mostró frente al hombre, este supo que sus creencias los habían llevado a cometer un grave error. Aquella bestia no podía ser una bruja. Se trataba de algo mucho peor. Algo totalmente desconocido, para lo cual no se contaba con un remedio. Un monstruo enorme, con un cráneo de res por cabeza y un par de patas que recordaban a las de una cabra. Solo entonces, el hombre dudó de la efectividad de las cruces que por consejo de las personas más viejas había colocado dispuestas en los 4 puntos cardinales de su morada y detrás de las puertas de esta, ritual utilizado para frenar a las brujas. El demoníaco Minotauro se encontraba envuelto en rojas llamas que incendiaban todo a su paso, y como un sabueso hambriento, dejó escuchar el sonido de sus fosas nasales, percibiendo el aroma de su próxima cena. El pobre hombre quedó petrificado, sin posibilidad de pedir ayuda a su Dios, y un sudor frío recorrió su cuerpo mientras la bestia entraba a su hogar por la ventana, destrozando los cristales. Al salir el sol, se supo que una familia entera había desaparecido. Los pobladores estaban muertos de miedo. Para su fortuna,
La tradición oral del sitio los proveía de supuestos remedios para acabar con las brujas. Así que, con mucho esfuerzo, convencidos de la explicación propuesta para la tragedia, decidieron hacerle frente a la servidora del diablo. Y esa noche esperaron fuera de sus casas, equipados con cruces, agua bendita, sal y demás materiales necesarios para ahuyentar a una bruja.